Mi madre me obligó a criar al hijo de mi hermana. Años después, él descubrió quién era realmente su madre, y nada volvió a ser igual. Todavía recuerdo la noche en que mi vida cambió para siempre. La lluvia golpeaba los ventanales del hospital mientras yo sostenía entre mis brazos a un bebé que no era mío, pero que desde ese momento tendría que llamar hijo. Su llanto era suave, tembloroso, inocente. No tenía culpa de nada, y aún así, era el símbolo perfecto del engaño más grande que una madre puede hacerle a su hija. «Eres la única que puede hacerlo, Claire», me dijo mi madre aquella noche con esa voz fría que usaba cuando no había opción de discutir. «Tu hermana no está lista para ser madre, y tú siempre fuiste la responsable». Yo tenía apenas 26 años, un trabajo modesto como maestra de arte y una vida sencilla, pero libre. No estaba preparada para criar al hijo de nadie, mucho menos el hijo de mi propia hermana. Pero cuando vi el rostro de mi madre, entendí que mi voluntad ya no importaba. Ella siempre fue así, elegante, autoritaria, con esa mirada que no pedía, ordenaba. «Si hablas de esto con alguien, destruirás a esta familia», añadió, mientras colocaba una manta azul sobre el pequeño. Mi hermana, Emily, dormía en la habitación contigua, agotada, ajena al peso que estaba cayendo sobre mis hombros. Había tenido al bebé en secreto, producto de una relación con un hombre casado. Mi madre lo supo todo y, como siempre, decidió manejarlo a su manera, encubrir, controlar, manipular. Y yo, fui su herramienta perfecta. Al principio pensé que solo sería por unos meses, hasta que Emily pudiera rehacer su vida. Pero los meses se convirtieron en años, y aquel niño creció llamándome mamá. Le puse por nombre Luke. Cada vez que pronunciaba ese nombre, sentía una mezcla de ternura y culpa. Lo amaba, pero sabía que vivíamos dentro de una mentira cuidadosamente construida por mi madre. Los primeros años fueron una mezcla de dulzura y tristeza. Luke era un niño risueño, curioso, con los mismos ojos verdes de Emily. Me hacía preguntas que me desgarraban el alma. «Mamá, ¿por qué la abuela siempre me mira tan raro?» Yo sonreía y le respondía: «Porque te quiere mucho, cariño». Pero por dentro, la verdad me quemaba la lengua. Mi madre, en cambio, parecía disfrutar de su obra maestra. Cada vez que alguien preguntaba por el padre del niño, ella cambiaba de tema con una sonrisa impecable. «Claire tomó una decisión valiente», decía con orgullo hipócrita. «Valiente. Qué palabra más cruel». Emily, mientras tanto, se mudó a otra ciudad y comenzó a trabajar como abogada. Su vida siguió como si nada. Apenas venía de visita, y cuando lo hacía, trataba a Luke como si fuera su sobrino. Nunca hubo un atisbo de remordimiento en su mirada, solo cierta incomodidad cuando el pequeño la abrazaba con la naturalidad de quien aún no sabe la verdad. Una tarde, recuerdo haberla enfrentado. «¿Cómo puedes vivir así, Emily? Él es tu hijo, tu hijo». Ella evitó mirarme. «Y tú lo estás criando mucho mejor de lo que yo podría hacerlo». Mamá tenía razón. Su voz era tranquila, casi ensayada. Yo no sabía si odiarla o compadecerla. Porque, en el fondo, también era víctima de mi madre. Los años siguieron su curso. Luke creció, y con cada cumpleaños, la mentira se hacía más pesada. Cuando cumplió 8 años, hizo su primer retrato familiar para la escuela. Nos dibujó a los 3, él, yo y la abuela. Cuando se lo mostró a mi madre, ella lo elogió con una sonrisa congelada. «Qué talento tienes, Luke», dijo. Pero después me susurró: «Cuida que no se parezca demasiado a Emily. Alguien podría notar el parecido». Fue en ese momento cuando supe que algún día esta verdad explotaría, y que no importaba cuánto tratáramos de esconderla. 10 años después, Luke era un adolescente brillante, sensible, con una pasión inmensa por la pintura. A veces lo observaba mientras dibujaba y pensaba en cómo el arte, sin saberlo, lo estaba conectando con la misma sensibilidad que heredó de su verdadera madre. Mi madre, ya mayor, seguía controlando nuestras vidas desde la distancia. Su casa era el lugar donde todo comenzó, y cada vez que cruzaba ese umbral, sentía que el aire se volvía más denso. Ella siempre encontraba la forma de recordarme mi deuda con la familia. Si no fuera por mí, ese niño habría crecido en la vergüenza,
decía con ese tono condescendiente que helaba la sangre. Yo solo la miraba y pensaba, no, madre, la vergüenza es lo que tú creaste. Una noche, Luke me encontró llorando en la cocina. Había estado revisando una vieja caja con fotos, y entre ellas había una que no debía existir, Emily en el hospital, sosteniendo al recién nacido. Me temblaban las manos cuando él entró. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, confundido. «Sí, cariño, solo, recuerdos viejos». Tomé la foto rápidamente, pero en ese segundo la mirada de Luke cambió. Algo en su intuición lo hizo detenerse. «¿Quién es ella?». «Una amiga», mentí con la voz quebrada. Él asintió, pero su mirada quedó fija en esa imagen. Fue la primera grieta en el muro de silencio que mi madre había levantado durante tantos años. Desde esa noche, todo comenzó a desmoronarse lentamente. Y aunque no lo sabía, ese instante marcaría el principio del fin. Porque las mentiras, por más herméticamente selladas que estén, siempre encuentran una forma de salir a la luz, especialmente cuando el amor que las rodea es verdadero. Los años siguieron su curso y Luke se convirtió en un joven de 17 años. Era alto, inteligente, con una sensibilidad especial que lo hacía distinto a los demás. En su mirada había algo que me recordaba constantemente a Emily, y aunque lo amaba con todo mi ser, ese parecido me desgarraba por dentro. Vivíamos una vida tranquila, al menos en apariencia. Pero yo sabía que la verdad estaba siempre al acecho, escondida detrás de cada fotografía, cada comentario inocente, cada visita de mi madre. Mi madre seguía siendo la sombra que lo controlaba todo. A pesar de su edad, su carácter no había cambiado. Su voz seguía teniendo ese tono autoritario que te hacía sentir pequeña, sin importar cuántos años tuvieras. «Luke necesita disciplina, Claire», solía decir. «Eres demasiado blanda con él. Los hombres deben aprender a ser fuertes». Yo la escuchaba en silencio, como tantas veces lo hice en el pasado, porque discutir con ella era inútil. Pero dentro de mí, cada palabra suya era como una espina que volvía a abrir las viejas heridas. Una tarde de otoño, Luke regresó del colegio con una expresión que no supe leer al principio. Se quedó observándome largo rato, como si buscara algo en mi rostro. Finalmente preguntó: «Mamá, ¿por qué la abuela siempre me trata diferente que a mis primos? A veces siento que no me quiere». Esa pregunta me atravesó el pecho. La verdad estaba ahí, a un paso de salir. Pero mentí, otra vez. «No digas eso, cariño. Ella te quiere, solo que, tiene su forma de mostrarlo». Luke no respondió. Solo me miró con esos ojos verdes, tan llenos de dudas, y supe que mi tiempo se estaba acabando. Días después, recibí una llamada que no esperaba. Emily regresaba a la ciudad por unos meses. No la veía en años. Desde que decidió desaparecer, nuestras conversaciones se habían reducido a mensajes esporádicos, siempre fríos, siempre llenos de silencios incómodos. Cuando le conté a mi madre, su reacción fue inmediata. «Perfecto. Será bueno para Luke. Que vea lo que es una mujer exitosa, no una soñadora frustrada». Sus palabras eran como cuchillas. Pero lo peor fue la sonrisa satisfecha que acompañó esa frase. La cena familiar fue un desastre disfrazado de cortesía. Emily llegó con su impecable traje de oficina, el cabello perfectamente recogido y esa seguridad ensayada que siempre la hizo parecer intocable. Luke la recibió con un abrazo tímido. No sabía por qué, pero la miraba con una mezcla de curiosidad y afecto que me incomodó. Durante la comida, mi madre se dedicó a comparar nuestras vidas, como si fuéramos piezas en una vitrina. «Emily acaba de recibir una promoción importante. Viajará a Europa a representar a su firma, ¿verdad que es admirable, Luke?». Él asintió con una sonrisa. «¿Y tú, Claire?», continuó mi madre con ese tono venenoso. «¿Sigues con tus clases de arte?». «Sí», respondí, intentando mantener la calma. «Mis alumnos están preparando una exposición». Mi madre fingió una sonrisa. «Qué bonito. Siempre tan dedicada, aunque sea a cosas pequeñas». Luke frunció el ceño, incómodo. Fue la primera vez que lo vi enfrentarse a ella.
Mi mamá no hace cosas pequeñas, abuela. Sus alumnos la adoran. El silencio que siguió fue tan intenso que se podía escuchar el tic-tac del reloj del comedor. Mi madre lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén, pero no respondió. Por un segundo, vi en los ojos de mi hijo la chispa de un carácter que no venía de mí, sino de ella, de Emily. Esa noche, mientras recogía los platos, escuché a Luke y Emily hablando en el jardín. Me escondí detrás de la cortina, como una cobarde. ¿Sabes?, le dijo Emily con una sonrisa forzada, cuando eras bebé, te cargué muchas veces. Casi como si fuera tu madre. Luke se rió, sin imaginar la verdad que escondía esa frase. ¿En serio? No me imagino a mi tía cuidando bebés. Bueno, era más joven, menos ocupada. Los tiempos cambian. Su voz tembló un poco. Por un momento, creí que lo diría, que la verdad saldría de sus labios. Pero se contuvo. Yo, detrás de la cortina, apenas podía respirar. Esa noche no dormí. La imagen de Emily y Luke juntos, riendo, me atormentaba. No por celos, sino por miedo. Miedo a perder el único amor puro que me había quedado. Porque aunque Luke no era mi hijo biológico, lo era en todo lo que realmente importa, en el amor, en los desvelos, en los sacrificios. Y aún así, en el fondo, sabía que el día que descubriera la verdad, ya no me miraría igual. Los días siguientes, algo cambió en casa. Luke comenzó a hacer preguntas sobre el pasado, sobre su infancia. Me pedía fotos, recuerdos, historias. Yo inventaba respuestas, pero cada vez sonaban menos creíbles. Una tarde, mientras limpiaba su habitación, encontré la caja de fotos que había escondido años atrás. Estaba abierta. La foto de Emily en el hospital ya no estaba allí. Mi corazón dio un vuelco. Lo supe al instante. Él ya la había visto. Cuando regresó del colegio, su silencio fue diferente. No había enojo, solo distancia. Mamá, dijo en voz baja, ¿me has mentido alguna vez? Sentí un nudo en la garganta. Todos mentimos alguna vez, Luke. A veces para proteger a los que amamos. ¿Y si la mentira duele más que la verdad? No pude responder. Esa noche recibí una llamada de mi madre. ¿Qué has hecho, Claire? Emily vino a verme. Dice que Luke está haciendo preguntas. ¿Qué esperabas, madre? La verdad no se puede esconder para siempre. Su voz se endureció. Escúchame bien. Si ese chico descubre quién es realmente su madre, destruirás todo lo que he construido. Nadie debe saberlo. Ni ahora ni nunca. ¿Todo lo que tú has construido?, repetí con amargura. ¿O todo lo que has destruido? Te guste o no, tú me obedecerás, como siempre lo has hecho. Y colgó. Esa fue la noche en que entendí que mi madre no cambiaría jamás. Que para ella, el amor era una herramienta, y la familia, un tablero de ajedrez. Pero esta vez no iba a permitir que siguiera moviendo las piezas. Lo que no sabía era que el destino ya había hecho su jugada, y que muy pronto, la verdad saldría a la luz, sin importar cuántas vidas destrozara en el camino. No recuerdo haber sentido tanto miedo en mi vida como en aquellos días. Luke se había vuelto más silencioso, más distante. Me observaba con una mezcla de ternura y sospecha que me partía el alma. A veces me quedaba despierta toda la noche mirándolo dormir, deseando poder detener el tiempo, quedarme ahí, justo antes de que todo se derrumbara. Pero ya era tarde. La verdad había empezado a abrirse paso, como una grieta en el vidrio que no puede repararse. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, escuché el sonido de un portazo. Luke bajó las escaleras con una expresión dura que no le conocía. Tenía la foto en la mano, la misma que había desaparecido de la caja. ¿Quién es esta mujer?, me preguntó sin rodeos. Mi voz se quebró. Luke, déjame explicarte. ¿Por qué me mentiste? No supe qué decir. Me quedé congelada, viendo en su rostro una mezcla de dolor y traición. ¿Es ella? ¿Es mi madre? Mi silencio fue la confirmación. El mundo se detuvo por un instante.
Todo el aire del cuarto pareció desaparecer. Luke dio un paso atrás, con lágrimas contenidas. Así que toda mi vida fue una mentira. Yo te crié, Luke. Te amé más de lo que jamás pensé amar a nadie. Pero no eras mi madre. Su voz era un susurro que dolía más que un grito. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me robaste la verdad? No te robé nada, hijo. Te salvé de algo peor. Él frunció el ceño, confundido y furioso. ¿De qué estás hablando? Y entonces se escuchó la puerta del jardín. Era mi madre. Entró con esa elegancia que nunca perdió, como si todo le perteneciera. Basta de dramatismos, Claire, dijo con una calma venenosa. Era inevitable que se enterara. Luke la miró con los ojos llenos de rabia. ¿Usted sabía? Por supuesto. Fui yo quien tomó la decisión correcta cuando tú naciste. El silencio que siguió fue insoportable. Luke la observaba incrédulo. La decisión correcta, repitió, con una sonrisa amarga. ¿Y quién le dio el derecho de decidir sobre mi vida? Mi madre lo miró como quien observa a alguien que no comprende las reglas del mundo. Tu madre biológica era demasiado joven, demasiado inmadura. Yo hice lo que era mejor para todos. ¿Mi madre biológica? Emily, dije en voz baja, y el nombre flotó en el aire como una sentencia. Luke retrocedió un paso, como si acabara de recibir un golpe. Mi tía. Sí, confirmé entre lágrimas. Emily es tu verdadera madre. Él se llevó las manos a la cabeza. No, no puede ser. Luke, escucha. No. Su voz resonó con una fuerza que me hizo temblar. Toda mi vida fue una mentira, Claire. Me hiciste amar a alguien que fingía ser mi madre mientras la verdadera jugaba a ser mi tía. Su dolor era tan profundo que no había forma de consolarlo. Lo hice por amor, susurré. Lo hiciste por miedo, me respondió, y esa fue la frase que me rompió por dentro. Luke se fue de casa esa noche. No quise detenerlo. Sabía que necesitaba aire, espacio, silencio. Lloré hasta el amanecer, sabiendo que ese vacío no era castigo, sino consecuencia. Porque el amor, cuando se construye sobre secretos, termina devorándose a sí mismo. Pasaron días sin saber de él. Emily vino a verme, con los ojos rojos de llorar. ¿Dónde está Luke? No lo sé, respondí. Dios mío, Claire, ¿cómo pudiste dejar que se fuera? La miré con una mezcla de cansancio y resentimiento. ¿Y tú, cómo pudiste dejarme criar a tu hijo durante 17 años sin decir una palabra? Emily bajó la mirada. Mamá me obligó. Dijo que si hablaba, me quitaría todo. Mi trabajo, mi reputación. Reí amargamente. Y me lo quitó a mí. Me quitó mi vida. Esa tarde mi madre apareció en mi puerta, imperturbable, como si nada de lo que pasaba fuera su culpa. Tienes que arreglar esto, Claire. No puedes permitir que ese muchacho arruine la reputación de la familia. Esa frase me encendió algo que llevaba años dormido. La reputación, repetí despacio. ¿Eso es lo único que te importa? ¿No te importa que nos destrozaste a todas? Ella me miró, sin una gota de remordimiento. Los sentimientos son pasajeros, la vergüenza es eterna. Fue la primera vez en mi vida que la enfrenté sin miedo. No, madre. Lo eterno es el daño que causaste. Los días se hicieron semanas. Luke no volvió a casa. No respondía llamadas, no hablaba con nadie. Hasta que un día recibí un sobre sin remitente. Dentro había un dibujo, una mujer con dos rostros, uno sonriente y otro llorando. En la parte inferior, una sola palabra escrita con su letra, verdad. Supe que estaba vivo. Que necesitaba distancia para entender. Y en ese momento, decidí que ya no iba a esconderme más. Si mi madre había construido su vida sobre mentiras, yo iba a reconstruir la mía sobre la verdad. Por primera vez en años, tomé un pincel. Empecé a pintar mi historia, sin filtros, sin miedo.
Cada trazo era una confesión. Cada color, una herida que sanaba poco a poco. Una noche, mientras pintaba, recibí un mensaje inesperado. Era Luke. Quiero verte. Mi corazón casi se detuvo. Nos encontramos en un pequeño parque, el mismo donde lo llevaba de niño. Cuando lo vi, supe que ya no era un niño confundido, sino un hombre que había enfrentado su pasado solo. Tenía que irme, dijo. Necesitaba entender quién era sin todo lo que me dijeron. Asentí en silencio. Ya sé toda la verdad. Hablé con Emily. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y qué te dijo? Que tú diste todo por mí, incluso cuando no te correspondía hacerlo. Que fuiste la única que me amó de verdad. Las lágrimas me nublaron la vista. Luke, perdóname por no decirte antes. Ya no hay nada que perdonar, mamá, o Claire. No sé cómo llamarte. Llámame como sientas. Sonrió con tristeza. Te llamaré, mamá. Porque eso eres para mí. En ese instante supe que el amor verdadero no necesita sangre para ser real. Pero también supe que esta historia aún no había terminado. Porque mientras nosotros encontrábamos paz, mi madre preparaba su última jugada, una que pondría a prueba todo lo que habíamos reconstruido. El día que volví a ver a mi madre fue el mismo día que comprendí que no hay peor cárcel que la culpa. Habían pasado meses desde que Luke y yo habíamos recuperado un poco de paz. Mis cuadros empezaban a venderse, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Pero la libertad, a veces, tiene un precio. Recibí una carta de la galería principal de la ciudad. Me invitaban a una exposición. Mi corazón se llenó de emoción, hasta que vi el nombre del patrocinador. Margaret Davenport. Mi madre. No podía creerlo. La misma mujer que había destruido nuestras vidas ahora financiaba mi éxito, intentando volver a escribir la historia como si nada hubiese pasado. El día de la inauguración, todo estaba impecable, luces suaves, música clásica, copas de vino y sonrisas falsas. Entre la multitud, ella apareció. Vestida de blanco, elegante como siempre, con esa sonrisa que escondía 1000 cuchillos. Mi querida Claire, dijo al acercarse. Siempre supe que llegarías lejos, gracias a mí. Respiré hondo. Ya no era la hija sumisa de antes. Era una mujer que había sobrevivido al fuego. Gracias, madre, respondí con calma. Aunque algunos incendios destruyen, otros purifican. La exposición comenzó. Cada cuadro contaba una parte de mi historia, la niña que soñaba, la mujer traicionada, la madre que amó sin permiso. Y en el centro, la pintura principal, el hijo de la verdad. Luke posando frente a dos figuras femeninas. Una vestida de sombras, otra de luz. Cuando el público se acercó, mi madre lo comprendió. ¿Qué es esto?, murmuró. La historia real, le respondí. ¿Te atreves a exhibir tus miserias ante todos? No, madre. Exhibo las tuyas. Porque ya no me da miedo. Ella intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban. Eres una desagradecida. Si no fuera por mí, ni tú ni ese muchacho existirían como ahora. La miré fijamente. Y si no fuera por ti, quizás hubiéramos sido felices. El silencio se volvió pesado. Todos observaban, pero nadie intervenía. Mi madre dio un paso atrás, herida por algo más fuerte que las palabras, la verdad pública. Por primera vez, la vi frágil, diminuta. Luke apareció detrás de mí. Tomó mi mano. Ya no tiene poder sobre nosotros, me susurró. Lo sé, le respondí con una sonrisa. Esa noche fue el cierre de un ciclo. Mi madre se marchó sin decir adiós. Al día siguiente, supe que había vendido su mansión y se había ido al extranjero. Nunca más supe de ella. Emily, en cambio, regresó a nuestras vidas. Empezó a visitar a Luke con frecuencia. Él la miraba con una mezcla de respeto y tristeza. No había odio en su corazón, solo comprensión. Un día le dijo: ya no necesito entender por qué lo hiciste.
Me basta con saber que hoy estás aquí. Y ella, llorando, lo abrazó por primera vez como madre. Pasaron los meses. Mi galería se llenó de nuevas obras, colores vivos, rostros sonrientes, paisajes llenos de luz. La gente decía que mi arte transmitía paz, pero yo sabía la verdad, no era paz, era liberación. Un atardecer, mientras cerraba la galería, Luke se acercó. Mamá, dijo con esa voz serena que tanto me conmovía, ¿alguna vez te arrepientes de haberme criado? Lo miré con ternura. Jamás. Criarte fue lo único correcto que hice en toda mi vida. Él sonrió, y en sus ojos vi reflejada a la mujer que fui y a la que soy ahora, fuerte, imperfecta, pero en paz. Ese día entendí que no todos los finales felices son perfectos. Algunos son simplemente justos. Y mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios, pensé en mi madre. Tal vez, en algún rincón del mundo, también pensaba en nosotras. En su manera retorcida, quizás creía haber hecho lo correcto. Pero yo había aprendido que el amor verdadero no se impone, se entrega. Y que las heridas más profundas no se curan con olvido, sino con verdad. Cerré la puerta de la galería, y antes de apagar las luces, miré mi último cuadro. Una mujer caminando hacia el mar, con el viento en el rostro. En la esquina inferior, una simple palabra escrita con pincel firme. Libertad.